Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos tocó atender un contador universal de la marca Agilent, el modelo 53131A, y que como pueden ustedes ver puede soportar hasta 225 MHz en una señal. Tiene dos canales, ¿sí? Y cada uno puede funcionar de manera independiente. Muy interesante este equipo, el cual nos llegó dañado del circuito oscilador, el cual pues ya lo arreglamos, y obviamente también aprovechamos para el cambio de los conectores porque detectamos que había una fuga de frecuencia y no cubría los 225 MHz de ancho de banda. Entonces, aprovechando que ya está abierto el equipo, pues podemos hacer un análisis del mismo. Bien, como les decía, aprovechando que lo tenemos abierto, vamos a hacer un análisis del interior del equipo para que ustedes puedan entender cómo opera el equipo. Lo que ustedes están aquí viendo o que estoy señalando vendría a ser la fuente de alimentación del equipo. Evidentemente se ve que no es una fuente diseñada por Agilent, sino que seguramente mediante el convenio con algún proveedor, pues ya nada más le entregaron previamente diseñada la fuente de acuerdo a las necesidades que el equipo usa. De hecho, observen cómo la baquelita o lo que llamamos el circuito impreso no es igual como al de la tarjeta principal, y eso es lo que nos hace entender que bueno, esto es hecho vía un proveedor externo que fabrica las fuentes. Una cosa interesante es que cuando se conecta el equipo está energizado en todo momento, independientemente de que aquí tenemos el botón de encendido. Digamos que el equipo está en modo de standby. ¿Por qué razón aquí el equipo está en standby y no totalmente apagado? La razón es porque aquí tenemos el circuito oscilador. Aquí esta es una base de tiempos de 10 MHz que yo creo que vamos a hacer una prueba para que veamos cómo funciona. Si ustedes están viendo, es una caja metálica blindada. Esto es con el objeto de evitar interferencias electromagnéticas tanto del exterior al interior del equipo como del interior del equipo hacia el exterior. Además, trae un cristal oscilador pues bastante estable y muy preciso. Obviamente ya no es un cristal de cuarzo como normalmente en electrónica se suele usar. Hay otros de rubidio. Me parece que este es de rubidio. Habría que ver en las especificaciones del equipo para determinar, pero definitivamente sí es un oscilador de alta estabilidad. Y bueno, aquí teníamos problemas, pero ya lo corregimos. Aquí incluso también se puede ver en la parte posterior del aparato la salida, como ustedes podrán ver aquí, la estoy señalando precisamente de ese circuito oscilador, para que en su momento, si quisieran, se podría, la palabra es correcta, sincronizar, pero normalmente entre los técnicos e ingenieros dicen es amarrar otros equipos a esta misma frecuencia de trabajo para que cuando estén trabajando en una mesa de pruebas con varios equipos, todos estén sincronizados con la misma base de tiempos. Ahora, refiriéndonos a la tarjeta principal, es una tarjeta bastante bien organizada, bien distribuida. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que sería el canal 2, el canal 1. Trae una serie de relevadores, micro relevadores, que hacen algunas funciones como es el acoplamiento o en la terminación, entre otras cosas. Eh, y bueno, también igual si trazáramos una línea divisoria imaginaria, nos daríamos cuenta que de este lado es el canal 2 y este es el canal 1, y es la misma circuitería en donde es toda una serie de circuitos analógicos que acoplan alta impedancia para que, ¿cómo se llama? Y sobre todo, para que cubra el ancho de banda, que en este caso es de 225 MHz, como ya los mencioné. Y también en la última parte hay una sección que hace la conversión analógica a digital,
en donde la electrónica digital es nivel SL. Aquí ya no se trabaja la TTL como en muchos otros circuitos conocemos. ¿Por qué se maneja la lógica SL? La respuesta es que es mucho más veloz y entonces eso permite que el contador no tenga problemas cuando se trata de altas frecuencias. Ok, pues por último, aunque no se alcanza a ver porque la fuente nos está haciendo pues la mala obra, y tapa bastante parte de lo que es la tarjeta principal, pero en la parte de abajo está un microcontrolador que es el encargado pues de procesar todo lo que son las señales que están llegando de ambos canales, y mediante algoritmos matemáticos previamente programados nos puede reflejar ya lo que es la lectura en la pantalla. También este equipo, pues vale la pena mencionar, pues es totalmente programable, por eso en la industria gusta mucho este equipo. Tiene la interfase GPIB o la interfase RS232, aunque obviamente para efectos de crear aplicaciones bastante rebuscadas se usa más esta interfase. Algún día habríamos de hacer un video, porque hemos mencionado mucho en muchos de los equipos esta interfase industrial que verdaderamente es muy importante y la más aceptada a nivel industrial, como lo acabo de decir. Aquí, como ustedes pueden ver, también en este recuadro nos está marcando que trae una opción instalada que es, le llaman oven, y se refiere precisamente al circuito oscilador. Cuando estamos viendo que obviamente ya trae una opción instalada, quiere decir entonces definitivamente que la base de tiempos es una base de tiempos ya bastante estable y muy precisa, y este simple hecho hace que el costo de este contador de frecuencia sea mucho más alto que si compráramos la versión estándar. Es decir, que si tuviéramos la versión estándar, pues prácticamente no tendría marcada estas opciones. Bien, pues vamos a hacer unas pruebas para que podamos ver el desempeño del equipo. Pues aquí tengo ya el equipo en nuestra mesa de trabajo y de pruebas para que podamos hacer ya algunas mediciones y demás, y veamos cómo está trabajando el equipo. Como les mencioné previamente, el equipo realmente nunca está apagado, sino que está en modo stand-by. Aunque no se alcanza a ver y tampoco pues se puede escuchar, pero el ventilador, porque lleva un sistema de enfriamiento mediante un ventilador, está trabajando. Entonces basta nada más con que yo mande la señal de encendido para que el equipo empiece a trabajar. Ya como ustedes pueden ver, hizo su autoprueba, se pasó y nos está marcando que está en la dirección 14 de la interfase GPIB. En este momento está marcando 0 lecturas porque no tengo nada conectado en alguno de los dos canales. Voy a conectar, para empezar, uno de los canales. Voy a usar este oscilador, que es un oscilador muy básico. Lo voy a seleccionar. Ahorita, conforme a esto, está marcando 50-51 kHz. Tomemos en cuenta que nada más son 3 dígitos. Vamos a conectar, y ahí podemos ver. De hecho, ya de inmediato el equipo está midiendo, y este LED verde está indicando que está disparando gate, y la lectura es de 50.20. Como verán, bueno, obviamente es un oscilador muy básico, realmente no es un oscilador muy preciso, pero aquí tenemos otro generador que es un poquito ya más rebuscado. Es el que usamos para lo que son aplicaciones en RF, cuando estamos reparando, calibrando analizadores de espectro. Voy a programarlo para
una frecuencia, vamos a ponerle de 100 MHz, ¿sí? Ya está marcando 100 MHz, tiene una salida de menos 10 dBm. Entonces este lo voy a conectar en el canal 2. Entonces tengo, en este canal tengo 50 kHz, en este canal tengo 100 MHz. Vamos a seleccionar la frecuencia del canal 2 y ahí está, 100 MHz. Como ustedes pueden ver, aquí sí se puede apreciar que este contador, junto con el generador de frecuencia, hay más estabilidad, y pues tiene lógica porque este es un equipo de alta precisión para lo que es RF. Y como les digo, con este trabajamos todo lo que es analizadores de espectro cuando se trata de reparaciones. Me gustaría, porque aquí tengo también otro equipo, yo tengo un contador. Este contador voy a aprovechar para checar el oscilador interno, que como dijimos es de 10 MHz. Vamos a determinar qué tan estable. Para eso, como habíamos dicho, en la parte posterior del equipo hay un conector que nos ofrece la salida. Vamos a conectarlo. Y aquí ustedes están viendo, esta es la lectura de los 10 MHz. Es 9.999, pues prácticamente puros 9. Como pueden ver, entonces es un oscilador bastante estable el que tenemos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre este contador? Podrían ustedes preguntar, contra este contador. Bueno, pues, la primera, pues, si ustedes se dan cuenta, es el número de dígitos, lo cual nos habla más de la precisión. El mío que yo tengo, pues tiene un poquito menos dígitos. Obviamente es menos preciso, pero sin embargo, y por el contrario, el mío acepta hasta 350 MHz. Vamos a ver, vamos a comprobar qué pasa si yo le aplico los 225 MHz. Vamos a aplicar aquí 225 MHz. Tengo 225 y bueno, ahí tengo 224.999 MHz. Realmente quiere decir que el equipo está cubriendo ese ancho de banda. Veamos si soporta los 250, aunque ya sabemos que a partir de este momento ya las mediciones ya no son confiables. 250 MHz. Pues buenas noticias, miren, todavía podría medir. Vamos a incrementar un poco más, vamos a pensar unos 300 MHz. Insisto en que estamos ya en sobreaviso, que estamos trabajando fuera del rango para el que fue diseñado el equipo. Es simplemente la curiosidad de averiguar hasta dónde podría llegar el equipo. Como verán, ya no mide los 300 MHz. Está haciendo unas mediciones erráticas que obviamente no corresponden. De hecho, prácticamente ese era el problema que tenía el cliente, nada más que él sí aplicaba cerca de 150 MHz y empezaba a comportarse de esta manera. Esto se debe a que los conectores ya tenían un cierto grado de desgaste. Hay que recordar que en electrónica pues las cosas no son eternas. Eso es lo que a veces cuesta un poco de trabajo entenderlo. No son eternas. Entonces se producen desgastes en los metales de tanto estar metiendo y sacando los conectores, y eso fue lo que provocaba fugas y pérdidas en la señal, que ya cuando se trata de altas frecuencias pues se perdía la señal. Entonces esa fue la razón, sobre todo, entre otras cosas, como también fue reparar el cristal para que el equipo quedara perfectamente. Entonces vamos a regresarle a 225 MHz. Tenemos 225
y como verán el equipo está funcionando perfecto. Bien, pues cualquier duda, cualquier aclaración, pues con mucho gusto, ahí anotamos nuestras formas de contacto, estamos en redes sociales, por favor búsquenos como Tecnología Binaria, hacemos un, ¿cómo se llama? El acrónimo como TechBin, que también nos pueden buscar, estamos aquí en México y con mucho gusto a sus órdenes. Gracias. Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos tocó atender un contador universal de la marca Agilent, el modelo 53131A, y que como pueden ustedes ver puede soportar hasta 225 MHz en una señal. Tiene dos canales, ¿sí? Y cada uno puede funcionar de manera independiente. Muy interesante este equipo, el cual nos llegó dañado del circuito oscilador, el cual pues ya lo arreglamos, y obviamente también aprovechamos para el cambio de los conectores porque detectamos que había una fuga de frecuencia y no cubría los 225 MHz de ancho de banda. Entonces, aprovechando que ya está abierto el equipo, pues podemos hacer un análisis del mismo.